Bueno, dicho aquello, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Esto es la estructura que habíamos realizado, obviamente, estudio de caso descriptivo, ¿no? Uno, descripción del diagnóstico. Dos, identificación del problema. Tres, formulación del problema. Cuatro, descripción de la investigación. Cinco, objetivos de la investigación, objetivo general y objetivo específico. 6. Antecedentes del caso, conceptos y teorías. 7. Análisis de datos de interpretación. 8. Credibilidad de estudio. 9. Redacción del informe. 10. Resultados esperados. Y 11. Conclusión y bibliografía. Entonces, estos puntos precisamente tiene esta característica, un estudio de caso descriptivo. Si bien no solamente es esto la única, digamos, podríamos haber también hecho un estudio de caso explicativo, un estudio de caso clínico. Hay muchos estudios que podamos ver y lo vamos a ir viendo más adelante en investigación también. Entonces, una de ellas es aquella que un poco habíamos ido consensuando también con los docentes, cómo lo pueden realizar. Esto está de fácil manejo, es por eso que lo habíamos elegido, ¿no? Y al margen de que hay otros estudios de caso. Estudio de caso o la descripción del diagnóstico del contexto. ¿Qué es el diagnóstico? Ustedes ya con más propiedad ya lo van manejando desde la gestión pasada, ¿no? El diagnóstico del contexto se divide o se subdivide en dos: internos y externos. En internos tenemos la institución educativa, espacio físico, recursos para aprendizaje, organizaciones, entre otros, ¿no? Cuando digo entre otros, puede haber otros espacios más. Externo, en el externo tenemos precisamente esta, la comunidad educativa, la institución, el aspecto geográfico, el aspecto ambiental, demográfico, condiciones de salud, economía, movilidad, familia, la cultura y entre otros, lo propio, ¿no? Acá podemos ir agregando inclusive lo político, ¿no? También no está, pueden agregar, no está, esto no es una receta, ¿no? Sino es una guía que los podamos orientar. Ustedes pueden agregar, por eso dice entre otros, tanto en el interno como en el externo, entre otros. Hay otros más factores que puedan ver. Entonces ustedes lo pueden ir viendo. Aquí inclusive la agricultura puede ser, ¿no? O en la economía también puede ingresar, ¿no? Entonces esta es una pequeña pantallazo que podemos ver y podemos ampliarlo, ¿no? Tiene un sentido de apertura en el proceso de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo. En la identificación del problema, la identificación es identificar el problema. Obviamente, como ya os había adelantado, cada uno de ustedes lo va a identificar un problema. No los vamos a asignar, ustedes lo van a identificar en función a los contenidos desarrollados. ¿Cómo vamos a identificar? Con una identificación, argumentación del problema. El problema debe tener una solución sea a priori o bien con un sentido de apertura, ¿no? Obviamente no lo vamos a dar como podríamos decir, no vamos a dar un resultado definitivo, ¿no? Porque puede seguir siendo mejorado, ¿no? Cada vez pues no tiene, para nosotros una investigación no tiene un fin, ¿no? Sino eh, tiene un sentido de apertura, como lo dice Hugo Semmelmann, Orlando Falsbolda también, ¿no? Entonces, la identificación es una caracterización, la identificación es un problema, es a dar a una solución, ¿no? Entonces, como les decía, una posible solución podemos dar en algunos casos y en algunos posiblemente también se llegue a una solución, ¿no? Definitivo. Pero ese definitivo no es el fin para nosotros. El planteamiento del problema. Según el autor Pino, por ejemplo, plantear el problema es precisar la idea de investigación sobre una realidad. Ahí está bien claro, ¿no? Entonces creo que el planteamiento del problema, nos debemos ir planteando con una pregunta o como un interrogante, ¿no? Eh, a ver, un ejemplo que vamos a poner precisamente en el proceso de aprendizaje.
¿Por qué los niños tienen dificultad en la lectura y escritura? Podríamos decir, en educación primaria o en educación inicial, ¿no? Entonces, estoy planteando en sentido de una pregunta, ¿no? Entonces, eso es plantear el problema, ¿ya? No lo vayan anotando todo esto porque la diapositiva les voy a pasar igual, no se preocupen, traten de comprender, señoritas y jóvenes, ¿ya? Eso me he olvidado decirles también. Bueno, las razones para considerar un problema de investigación puede ser también científico, no simplemente, muchas veces algunos autores dicen, en lo, en lo cualitativo no se puede realizar una investigación científica, nos dicen, ¿no? Pero sí se puede realizar, ¿no? Porque si hablamos de procesos de aprendizaje es algo científico, ¿no? Casos de hoy en día que hay bullying, hay casos de problemas en este momento mismo tenemos muchos, acabamos de ver que no se puede ingresar a la plataforma, es un problema también, ¿no? Problema que no podemos manejar las tecnologías de información, ¿no? Entonces, tienen problema tanto como ustedes como nosotros, ¿no? Tanto estudiantes como docentes tenemos problema para ingresar por plataformas, ¿no? Entonces, eso es un problema científico, ¿no? No es un problema, digamos, común, ¿no? Bueno, para plantear el problema es describir una situación de la realidad de una manera clara y transparente. Tiene que ver con algunos aspectos de la realidad o del contexto o con la realidad en que se vive, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo estamos viviendo con la COVID-19, en cuarentena, todos estamos en cuarentena, ¿no? Podríamos hablar de salud, ¿no? Fíjense. Entonces, es por eso es necesario a partir de nuestra realidad. Descripción de la investigación. ¿Cómo vamos a describir, no? La descripción de la investigación consiste en describir de manera objetiva la realidad del problema, ¿no? A partir de una descripción tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus antecedentes de estudio, tiene las técnicas de, o categorizaciones de los problemas, tiene supuestos básicos para enunciado de un problema, ¿no? Consiste en plantear lo más relevante en un hecho o situación concreta, ¿no? También podemos decir, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular o procesar datos, ¿no? Sino el investigador debe definir su análisis y su proceso de involucración en el mismo. También todos somos involucrados en procesos de investigación. El investigador es el primer involucrado en la solución del problema, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir, ¿no? Son los principales o son etapas a seguir en una investigación descriptiva, es examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis seleccionado a la técnica con la recolección de datos y los fuentes a consultar. Entonces, la descripción de la investigación puede ser también cualitativo como cuantitativo, pero nosotros nos vamos a ir más por lo cualitativo que por cuantitativo, ¿no? Lo que nos interesa es lo que la investigación educativa socio-comentario productivo está alineado a lo cualitativo. Entonces, es por eso que no lo vamos a tomar nosotros hipótesis. La hipótesis para nosotros es una idea a defender para nosotros en lo cualitativo, ¿no? Con esa aclaración. En el objetivo de formulación del objetivo general. A ver, también voy a ceder aquí a mi colega Grover, eh, también nos pueda compartir, ¿no? Adelante, Listen Grover. Bien, muchas gracias, licenciado. Por favor, ¿será que me puede mm, enfocar en la guía que hemos elaborado para complementar y luego continuar con las presentaciones? Uy, en el momento no tengo, ¿O estoy no se con... puede en este momento? No se puede porque estoy con tres Ya, computadoras porque está en la otra computadora, no puede pasar. Más bien con las diapositivas nomás, por ya, favor. ya. Entonces, ya. Bien, en todas las investigaciones debemos tomar en cuenta la estructura principal, donde nos permita trabajar de manera adecuada, de manera organizada. Pues precisamente lo que se ha planteado en un principio es identificar el problema,
luego plantear el problema y hacer la descripción. Entonces, a partir de ello se plantea el objetivo. En este caso hay dos tipos de objetivos, objetivo general y objetivo específico. Estos aspectos nos van a permitir a investigar de manera específica en torno a la temática de investigación. Entonces, se plantea el objetivo tomando en cuenta que vamos a dar una solución a un problema general. Para ello debemos plantear en torno a la temática de investigación, en función al resultado que se quiere lograr. Entonces, la formulación del problema implica tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, en la presentación tenemos básicamente 5 pasos. El primer paso consiste en el aspecto que se está investigando, es decir, se plantea en forma de preguntas. La primera pregunta sería, para formular el objetivo, ¿en qué aspecto se va a investigar? El punto 2, ¿con qué se va a investigar? O sea, ¿con qué? El punto 3, ¿para qué vamos a investigar? ¿En quiénes vamos a investigar? ¿Y dónde vamos a investigar? Entonces, son 5 elementos fundamentales para plantear el objetivo general. Veamos el punto 1. Cuando planteamos la pregunta ¿en qué aspecto?, implica la temática que vamos a abordar. En este caso, se ha planteado como ejemplo la práctica de medios virtuales. Entonces, el problema sería que no se utiliza adecuadamente el uso de los TICs o tecnologías para desarrollar los cursos virtuales, como ejemplo. Entonces, en función a ese problema, vamos a plantear nuestro objetivo en la práctica de medios virtuales. Luego, ¿con qué? Esto significa mediante qué aspectos o qué metodología vamos a utilizar para hacer la investigación. Entonces, mediante procesos didácticos. Para mí, en este caso, sería una estrategia metodológica, los procesos pedagógicos. Una estrategia que me permita trabajar adecuadamente con los medios virtuales. Luego, ¿para qué? De hecho, queremos mejorar algo. Entonces, el para qué tendría su respuesta como para mejorar el rendimiento académico. Ahora, esta investigación está en función a un conjunto de personas, población o muestra. En este caso, en este ejemplo, la muestra va a ser estudiantes de primer año o segundo año de formación de primaria. ¿Dónde se va a realizar la investigación? En la unidad académica Cobija. Entonces, fíjense, en base a estas preguntas podemos plantear y formular el objetivo general. En resumen, tendría que ser incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje la práctica de medios virtuales mediante procesos didácticos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de formación en la unidad académica COVID. Fíjense, se plantea con todos los elementos necesarios para que mi investigación sea de manera concreta y que pueda hacer una investigación adecuada. Y siguiente presentación, por favor. Entonces, en base a la formulación del objetivo, podemos decir que al momento de plantear el objetivo, tenemos que tomar en cuenta
algunos elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales nos permiten plantear adecuadamente el objetivo. Podemos resumir en una palabra: madre, ¿no? Esto significa medible, alcanzable, durable, realizable y evaluable. En torno a medible, todo lo que se va a investigar debe medirse de acuerdo a los instrumentos que tenga el investigador. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto. No podemos lanzarnos en una investigación donde no se va a poder medir la información. También debe ser alcanzable, algo que se pueda lograr. Hay aspectos de investigación que son muy, muy grandes, que no se pueden lograr en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación, un estudio de caso, y este estudio de caso se tiene que investigar en un tiempo de una semana aproximadamente. Entonces, para este tiempo ustedes tienen que planificar y tienen que plantear el objetivo. Tiene que ser sostenible y también debe ser realizable y evaluable. Todos estos aspectos deben estar inmersos en el objetivo general. Siguiente cuadro, por favor. Para plantear el objetivo se utilizan algunos verbos. Aquí en esta tabla podemos ver varios ejemplos. Esto va en función al tipo del objetivo, al tipo del planteamiento del objetivo o temática del problema que se está encarando. Entonces, en función a eso, el investigador va redactando utilizando estos verbos. Ustedes pueden elegir los verbos para objetivos generales. Tenemos aquí un conjunto de verbos, o también podemos utilizar para plantear objetivos específicos. Obviamente se clasifica en otro tipo de verbos. Entonces, los objetivos se redactan comenzando con infinitivo. Por ejemplo, definir, distinguir, etc. Siguiente cuadro, por favor. Con respecto a los objetivos específicos, decíamos, existen dos tipos de objetivos: el objetivo general y el objetivo específico. El general, de alguna manera, plantea de manera amplia de lo que se va a realizar durante la investigación. Los específicos se refieren a objetos de cada estrategia, es decir, de manera concreta. Se plantea en torno a ciertas actividades que se van a consolidar en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, enuncian intenciones precisas y concretas, fáciles de lograr, y están orientados al logro de propósitos particulares y simples y concisos. Se alcanza en periodos cortos. Ahora, depende del tipo de investigación. En este caso, ustedes para una semana se tienen que planificar, ¿no? Entonces, para una semana tendría que plantearse, y a la vez tiene que tener una relación directa con el objetivo general, a la vez con el planteamiento del problema y con la temática del problema. Entonces, nunca hay que apartarse de estos aspectos fundamentales. Ahora, establece además un cambio, ¿no?, de alguna manera, de la realidad del problema. A medida que se va consolidando los objetivos específicos en función a las actividades planificadas, pues tiene que generarse un cambio de la investigación, de ciertas temáticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Podemos optar por 3 o 4, no tiene un número definido
los objetivos específicos. Por ejemplo, diagnosticar el manejo de TICs en los estudiantes. Podría ser un aspecto importante, implementando instrumentos de diagnóstico. Capacitar el manejo de los recursos tecnológicos de manera específica, es decir, para mejorar la realidad del problema, pues podríamos plantear como estrategia capacitar el manejo de los recursos tanto a los docentes como estudiantes, y esta realidad puede cambiar. Finalmente, implementar guías didácticas de los contenidos. Esto en torno a los docentes. Quien va a impartir clases virtuales, pues tendría que generar estrategias metodológicas o guías que permitan cambiar esa realidad. Entonces, si se dan cuenta, este ejemplo va en torno a resolver la problemática que se ha planteado, como decíamos en un principio, el no adecuado uso de medios tecnológicos en las clases virtuales. Entonces, en torno a eso se plantean los objetivos específicos. Siguiente cuadro, por favor. Finalmente, una vez planteado lo que es, lo voy a repetir otra vez, determinar el problema, formular el problema, describir, plantear el objetivo general y los específicos. Hasta este punto, de alguna manera, ya tenemos claro, estructurado de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a investigar. Sin embargo, necesitamos acompañar con la información bibliográfica, con la fundamentación teórica, donde permita profundizar la temática de investigación. Entonces, ustedes pueden acudir en función a la temática de investigación. ¿Qué sé yo? En este caso, uso de medios tecnológicos, pues tendría que acudir a la información primaria, eso ya es entrar en contacto directo con la fuente, ¿no? La información primaria. Y la secundaria es todo aquello que, como libros, puede ser medios tecnológicos, qué sé yo, a través del cual podemos recabar información y tener una visión amplia en torno a la temática de investigación. Luego, ya preparado todos estos aspectos, vendría la etapa de elaboración de instrumentos y la implementación. Ya eso es para ejecutar todo lo planificado en una primera instancia. Al finalizar, vamos a ver una guía de investigación como propuesta de parte de los docentes. Entonces, ahora vamos a continuar con esta otra etapa. Adelante, dicen Mario. Bien. Vamos a invitarle también al colega René. No sé si está. Dicen René. Sí, aquí estamos. Adelante, bueno, adelante, Lisa. Muchas gracias. Bueno, en esta parte yo voy a compartir de lo que es el análisis de datos e interpretación de la información, ¿no? En sí, esta parte consiste en organizar, en ordenar la información. Una vez que hemos llevado a cabo la investigación, se aplica una serie de instrumentos de investigación, instrumentos de recolección de datos. Y precisamente eso es lo que se tiene que, o eso es el que cumple de lo que es el análisis de datos e interpretación de la información. En este caso, planteamos desde dos tipos de análisis, ¿no? Uno que es el análisis, uno de los tipos que es el análisis y el otro que es la interpretación. Son cosas distintas, no son las mismas, ¿no? Entonces, ahí mismo vemos en la presentación, ahí está remarcado, el análisis, dice, ¿no?
el análisis consiste en dar una respuesta al objetivo, en este caso al objetivo que se ha planteado, o a la hipótesis, ¿no? Sabemos bien de que la hipótesis es una posible respuesta, ¿no? Entonces, este análisis tiene que conducirle prácticamente a dar una respuesta a lo que se está investigando, ¿no? Para ello necesitamos tener un plan de análisis, tenemos que hacer un plan de análisis, ¿no? O ya sea un cuadro de análisis, ¿no? Entonces, ellos nos van a prácticamente ayudar a hacer una correcta interpretación, a hacer un correcto análisis, ¿no? Por ejemplo, mucho más antes, algunos ejemplos se han dado, ¿no? Si mi problema estoy investigando en torno a la tecnología, al uso de la tecnología, entonces, en ese proceso yo he manejado una serie de instrumentos de recojo de datos, entonces, en la cual puedo decir en un enunciado, ¿no? Juan y Pedro manejan bien la tecnología, ¿no? O sea, los encuestados, esa respuesta me puedan proporcionar. Muy bien, entonces yo digo, estos dos estudiantes manejan bien la tecnología. Pero Sergio, uno de los estudiantes también de la X unidad educativa, maneja muy poco. Y, por otro lado, Samuel casi nada maneja. Entonces, ahí, mira, tengo 3 categorías, ¿no? En la primera categoría que he dicho, Juan y Pedro manejan bien la tecnología, entonces, de repente 3 encuestados pueden coincidir en decir la misma respuesta, ¿no? Entonces, ya esto automáticamente me estaría dando una sola categoría. Y el resto de que manejan muy poco, otra categoría, y como que hemos planteado el otro casi nada, entonces ya también de la misma forma me está planteando una otra categoría. Entonces, en este caso estoy analizando, que se llama aspecto por aspecto, ¿no? Entonces, lo que el investigador, en este caso, lo que los estudiantes van a desarrollar y hacer ese análisis, a dónde corresponde, cómo tienen que ordenar, tienen que seleccionar en esta parte de lo que dice el análisis. Luego nos pasamos a la interpretación. Está remarcado igual con negritas, y ahí su nombre mismo dice la interpretación. ¿En qué consiste esta interpretación, no? Busca un significado al resultado, es decir, pues tiene que sí o sí buscar un resultado. Pues esto obviamente tiene que ser un resultado favorable al que se está investigando. En todo caso también puede ser negativo, pero no lo tocaremos para no confundir, ¿no? También nos indica de que es más explicativo. Entonces, ahí nos pueden explicar, como un pequeño ejemplo del mismo problema partiendo, y del mismo ejemplo que se ha dado, yo puedo hacer una interpretación, ¿no? Dos estudiantes del curso de sexto de primaria, digamos, ¿no? Del curso sexto de primaria, que corresponde al 60%, hacen un buen manejo de lo que es la tecnología. Y el resto, 4%, que llegaría a ser un 20%, muy poco, y el resto que corresponde a un 10%, casi nada. Entonces, estoy haciendo una interpretación. Entonces, desde ese enfoque nos va planteando de lo que es el análisis y la interpretación. La siguiente presentación, licenciado Mario, por favor. Bien, acá vamos de igual forma nos plantea, de todo lo que un poquito he explicado, aquí vamos a hacer una lectura, dice, ¿no? Este estudio se presenta posterior a la aplicación de instrumentos, ¿no? Como decíamos,
y finalizada la recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuestas a las interrogantes de la investigación. Este planteamiento hace Hevia en 2001 en la página 46, ¿no? A lo que decíamos, o sea, esta actividad llamaremos, o esta etapa se hace a la final de la investigación o de la recolección de los datos. También podemos decir, se procede de dos formas. Una es dar una codificación, y otro también se puede hacer. En muchos casos, el código, muchas veces el investigador es el que asigna. No hay una receta, no hay un código definido al que diga, este código se puede poner, ¿no? Entonces, el investigador, en este caso los estudiantes, ya pueden ver la forma de poner un código, ¿no? En muchos casos nosotros también hemos resaltado con colores, lo más fácil, lo más sencillo se parece, ¿no? También es categoría, ¿no? Es decir, volvemos al anterior ejemplo, si dos estudiantes bien manejan la tecnología, dicen, ¿no? Entonces, bien manejan la tecnología, por decir, son tres estudiantes tres encuestados son los que han respondido la misma. Entonces, yo lo marco las tres categorías con un solo color. Entonces, ya estoy demostrando la categoría prácticamente del mismo. Entonces, es decir, con un color rojo lo resalto las dos, entonces ya me está mostrando la categoría. La otra categoría que puedo tomarlo, Sergio, muy poco. O sea, hace momentito ya he dicho, ¿no? Entonces, muy poco, con otro color le puedo resaltar. Y Samuel, casi nada, con otro color le puedo resaltar. Entonces, ahí mira, tres categorías, y con estos colores que yo estoy mencionando también se pueda tomar esa categoría. Hay muchos que también toman algunas iniciales alfabéticas. Bueno, tomando de la iniciativa de los investigadores, ya pueden asignar también de la mejor forma en cómo ellos puedan ir manejando, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a lo que es análisis e interpretación de la información. No sé si otra presentación más, licenciado Mario. Aquí está. Aquí dice, no, solamente vamos a hacer la lectura, como bien ha dicho, de que esta diapositiva van a tener. Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos, se escogieron diferentes categorías atendidos los tres temas principales planteados en la investigación. En lo que se presenta la presentación de los resultados de interpretación de las entrevistas, notas de campos, diario del investigador y videos. Ahí está mencionando los instrumentos que ha utilizado el investigador. Pueden utilizar diarios de campo, puede utilizar videos. Hola. No se escucha. Hola. Sí, perdón. Ahora creo que sí, se ha cortado mi audio. Ya. Bueno, a ver, vamos a continuar aquí. Aquí están los instrumentos, decíamos, que ha utilizado el investigador. Entonces, acá hace una pequeña demostración. Acá tiene un pequeño cuadro. Muestra primeramente en la parte izquierda, ahí deben ver de su pantalla, enseñanza de aprendizaje de la categoría, una categoría, un código que está asignado y las subcategorías, ¿no? Ahí, o sea, las subcategorías son de la categoría, en este caso es más general, y las subcategorías son un poco más específicos. Es decir, decimos nosotros, la unidad académica es un más general, ¿no? Y cuando decimos
primer año de formación, segundo año de formación, ya es más específico. Todavía podemos decir especialidad inicial, especialidad primaria, entonces son subcategorías serían prácticamente eso, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene que hacer las categorías. Acá en esta parte, por ejemplo, de lo que dice acá en su pantalla mismo debe estar definición, dice, ¿no? Ahí en la parte derecha de su pantalla debe estar ahí. Entonces, ahí en lo que dice definición está haciendo una interpretación de lo que ha recogido los datos, ¿no? Simplemente un poco medio borroso están, pero no se pueda leer, pero está haciendo una interpretación. Por ejemplo, acá dice teoría sobre enseñanza de aprendizaje. Entonces, está tomando una de las categorías y precisamente en esta parte de ese cuadro ya se ven esa categoría y ustedes cuando les proporcionen este material, ustedes lo van a visualizar, pero que con cumplir, digamos, las categorías y las subcategorías, yo creo que estamos dando un enfoque general. No sé si la siguiente presentación, licenciado Mario, acá está. ¿Cómo construir las categorías? Seguimos, ¿no? Ahí seguimos reforzando, tratando de un poco esto sea más claro de lo que estamos queriendo decir, ¿no? ¿Cómo construir las categorías de análisis, ¿no? Subcategorías. Las subcategorías son atributos o características de las categorías, ¿no? Representa el detalle de la información que se desea investigar. Bueno, como lo hemos dicho, ¿no? Es lo mismo está diciendo ahí. Cada categoría tiene un grupo de subcategorías que delimitan cómo se va a investigar, ¿no? Entonces, prácticamente estamos reforzando a lo que nosotros hemos explicado esta parte, ¿no? La siguiente presentación hay unos ejemplos, creo que he visto, licenciado Mario. Ahí tiene. Esta categoría, ya. Ejemplo 1, aquí está dando un ejemplo de la categoría de análisis, dice, ¿no? Entonces, aquí lo está demostrando una categoría de análisis. Definición, dice acá, ¿no? Con color rojo, ¿no? Conjunto de creencias, costumbres y actitudes de estudiantes y docentes en relación con las experiencias vividas durante la organización y ejecución de la demostración de lo aprendido. Mira, está interpretando, está realizando una definición. Entonces, eso es lo que tratamos de decir. Tiene que hacerle una definición de acuerdo a los datos que han recogido, ¿no? Operacionalización de las subcategorías, tiene que operacionalizar, eso es lo que nos indica, tiene que tratar de darle al punto de lo que ha recogido el dato, ¿no? La percepción de los estudiantes y docentes acerca de la demostración de lo aprendido en los siguientes componentes: orientación del docente, demostración pública a la comunidad, planeación, organización y ejecución. Prácticamente tiene que haber, ¿qué se llama? En esta parte, tiene que necesariamente enfocarse desde una orientación. También tiene que demostrarse. O sea, la investigación, ustedes que van a realizar, de algún modo tiene que tener la cualidad de demostrar y no simplemente sea, una investigación sesgada, es decir, una investigación que no se pueda demostrar. Es decir, yo digo, un ejemplo, el estudiante no tiene las ganas de aprender, bien, pero entonces, ¿cómo me demuestras que no tiene ganas de aprender? ¿Cuál es el problema? Entonces, ahí nos dice, tiene que tratar de demostrar. Y, por supuesto, tiene que tener todo esto, una planeación, organización y ejecución.
Eh, no, la otra presentación más, licenciado Mario, ahí, bueno, aquí está planteando una serie de ejemplos prácticamente que este material lo van a tener. De repente a la misma estamos dando vuelta, pero unos dos más creo que lo he visto, pero acá de la misma forma nos está explicando, ¿no? Aquí tenemos la definición y la operacionalización de las subcategorías, ¿no? Entonces, ahí ustedes, en el proceso también ustedes van a ir descubriendo una serie de elementos. Bueno, de repente también sería eso, muy posteriormente vamos a coordinar también aquí con el licenciado Mario y con los demás colegas, de repente para apoyarles en el proceso. Yo sé que van a tener ciertas dificultades, algunos, hay en el proceso es donde realmente aparecen ciertas dudas, ¿no? Entonces sería bueno programar de repente hay un espacio más como esta para poder seguir socializando y en ese momento aclarar algunas dudas, ¿no? Entonces, esta parte del ejemplo también de la misma forma nos están enfocando de la misma forma. Acá en la operacionalización, el propósito del uso de la... un ejemplo nos está dando, el propósito del uso de la computadora nos está hablando, ¿no? El papel del docente en relación a la computadora. ¿Cuál es el papel del docente en relación al uso de la computadora? Problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico? ¿No? ¿Cuál es el problema en sí? Concepciones que tienen los docentes acerca de la... ¿Cuál es el concepto que tienen los docentes? Puede decir un docente, no, yo no utilizo más la computadora, no se me hace tan útil, ¿no? O es decir, algún docente puede decir, no, la computadora es un material imprescindible para mí, ¿no? Entonces, yo mismo a veces digo, sin la computadora yo no soy nada, yo no sé qué voy a hacer, es importante, es un instrumento que prácticamente del docente, la computadora para desarrollar los procesos pedagógicos, puedo decir, ¿no? Entonces, ¿no? Estos son prácticamente algunos ejemplos que se han diseñado muy particularmente. De repente vamos a proporcionarles otro diseño más didactizado en el que les pueda facilitar también un poco hacer la organización, la organización de lo que es la recolección y procesamiento de datos. Bueno, gracias, licenciado René, por el aporte. Vamos a ir continuando. Precisamente a continuación viene la elaboración del informe o el informe final, como lo llamamos generalmente. Cuando hablamos de un informe final, tiene una estructura lo propio, ¿no? Una estructura de manera cronológica, este estudio de caso. La estructura es lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos cómo redactar un informe de investigación. Ahí están antecedentes de la investigación, objetivos definidos para esta situación o esta actuación, metodología, descripción de la información obtenida, conclusiones, índice, anexo, bibliografía citada correctamente. Entonces, estos son los pasos que podamos proporcionarles, ¿no? Pero no es una estructura, como les repito, como una receta, ¿no?, a seguir, sino pueden categorizar, pueden subcategorizar, ¿no? E inclusive pueden entrar otros elementos que en función a nuestra problemática identificado, ¿no? Y finalmente, conclusiones y bibliografía. Tal vez profesor Saúl quiere participar. Profesor Saúl Yubanera. O ahorita Puji, por ahí debe estar. Bueno, en la conclusión, la conclusión para nosotros ya es casi el penúltimo aspecto o punto, podríamos decir, para concluir nuestro trabajo de investigación, ¿no? Es decir, corresponde a una etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante de aquello que se propone como nuevo. Obviamente, tiene que haber acá la coherencia de nuestro planteamiento de problema, nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos y nuestra conclusión. Y es decir, por eso se dice, son pasos cronológicos que
estamos hablando. Si estamos hablando de un problema de aprendizaje, tenemos que terminar hablando de problemas de aprendizaje, ¿no? No podemos terminar en otro sentido, ¿no? Entonces, ahí se ve la coherencia del trabajo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener la conclusión bien definido, ¿no? A partir desde la introducción inclusive, ¿no? En el aspecto de la bibliografía, ustedes saben muy bien que debe ser en sistema APA, sexta versión. A pesar de eso ya hay séptima versión, ¿no? Que ustedes ya lo han visto, ya está publicado. Pero nosotros lo vamos a ir manejando todavía en sexta versión, ¿ya? ¿Cómo se inicia las directrices para realizar una bibliografía? Empezando por el autor, ¿no? El apellido e inicial, luego vienen los nombres. El año de publicación, ¿no? Entre paréntesis debe estar obviamente. El título de trabajo o el subtítulo, si hay separados por dos puntos o láticas o negrillas, ¿no? Tercero, edición a partir de la segunda edición, ¿no? Se abrevia con ED, puede ser minúscula y va entre paréntesis lo propio. Lugar de publicación y editorial. Aquí vamos a mostrarles algunos ejemplos también de las directrices, ¿no? Donde, cómo están. Por ejemplo, ejemplos aquí tenemos de un texto, o como llamamos libro, ¿no? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe ser de un artículo de revista? ¿Cómo podemos mencionar de un artículo de revista electrónica, ¿no? Así sucesivamente, acá tenemos artículos de periódicos, ¿no? Página web, igual lo propio, ¿no? Se los he puesto como algunos ejemplos para que no nos perdamos, ¿no? Entonces tenemos que ya ir manejando también con propiedad. Entonces, yo supongo que debe quedar todavía muchas preguntas, interrogantes, ¿no? En el transcurso de la semana, lo propio, vamos a ir aclarando cada uno de los docentes en función a lo que ya elaboremos nuestro trabajo de investigación, porque ahí nos vamos a ir viendo, como se dice en el terreno, con ciertos